sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Las arenas de Egipto. Egipto lleva fascinando a la humanidad desde hace milenios. Tanto es así que algunos de sus inventos o su conocimiento aún lo seguimos usando hoy. Fueron pioneros en muchos ámbitos del conocimiento, como la astronomía, la medicina, la arquitectura. Por ejemplo, se cree que inventaron el papel. No el papel que se conoce actualmente, sino más bien el proveniente del papiro, o sea, de la planta Cyperus papyrus, cuyo aprovechamiento desde tiempos de la primera dinastía es abundante en las zonas pantanosas del delta del Nilo, y permitió a los egipcios realizar toda esta escritura y jeroglíficos que conocemos para sus rollos de papiro, que siendo un soporte flexible y resistente es como el precedente del actual papel. También se les atribuye el preservativo. Hay pinturas de 3000 años antes de Cristo que retratan a hombres con una especie de condón hecho con tripas o piel de animal. No es seguro que se usara como este método anticonceptivo, pero pudiera ser para rituales. Pero el diseño es básicamente el mismo. También la ortopedia o las primeras prótesis que fueron halladas, por ejemplo, un dedo gordo del pie en el año 600 a.C., así como una férula para curar fracturas de un periodo anterior, de la dinastía V, en torno al 2400 a.C., hablamos de hace más de 4 siglos. Hay pinturas en tumbas que muestran el uso de muletas, y también se han encontrado evidencias de tratamientos para afecciones relacionadas con el sistema musculoesquelético. También se les atribuye el calendario solar, puesto que el calendario solar egipcio fue uno de los sistemas de medición del tiempo más antiguos y sofisticados que existieron en la antigüedad. Asimismo, los caminos pavimentados. Si bien los caminos romanos o las carreteras, las calzadas romanas, son una de las más importantes por su estructura o digamos por su alta ingeniería, su forma de ir colocando su degradado de piedras más gruesas abajo, de tal manera que se calcula que se podía rodar por ellas hasta 70 km por hora. Sí que es verdad que los caminos pavimentados egipcios, para la necesidad que tenían de transportar, entre otras cosas, los grandes bloques de piedra, desde las canteras hasta las pirámides y hasta los templos, lleva la idea de enlosar caminos con piezas de caliza normalmente y también arenisca, que fueron combinadas probablemente con troncos de madera, algunos de ellos que se han encontrado petrificados. También se les atribuye la cosmética. Los egipcios de ambos sexos eran limpios y pulcros. En cierto modo eran presumidos en el sentido de que se cortaban el pelo, se afeitaban y sobre todo usaban maquillaje. Uno de los cosméticos más emblemáticos del antiguo Egipto era el kohl, un tipo de delineador de ojos negro que se aplicaba alrededor de los ojos, tanto para realzar su belleza como para protegerlos del sol brillante y los insectos que había en ese momento en Egipto. El kohl se elaboraba a partir de una mezcla de sustancias naturales como galena, mineral de plomo y otros minerales en polvo, mezclados también con grasa animal y algunos aceites vegetales. También daban importancia a la higiene bucal y usaban palillos a modo de cepillos de dientes, y una mezcla de esencias de menta, mirra, canela y miel, por ejemplo. Todo ello para mantener un aliento fresco. Así que podríamos decir que son los inventores o uno de los pueblos primigenios en utilizar la cosmética. Pues bien,
Viajemos ya a Egipto, a los últimos descubrimientos acaecidos entre sus arenas. Un equipo de arqueólogos españoles descubren en Oxirrinco, en la zona de la Necrópolis Alta, el yacimiento de 22 tumbas datadas en distintos periodos, desde el romano al persa, bizantino y también el copto. Las excavaciones de 2022 han hallado diversas tumbas y se han realizado importantes labores de restauración, y no solo eso, sino también de la consolidación de estructuras, como serían los templos, pero también otro tipo de estructuras más convencionales, como obradores o lugares de artesanía. Algunos arqueólogos afirman que desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, no ha habido otro igual. Pero veamos en esta primera parte algo de historia. La tumba de Tutankamón, al contrario de lo que pueden pensar algunos, no fue importante porque fuese un gran faraón. Quizás si hubiera sido su padre Akenatón, podría entenderse. Me explico. En 1887, unas excavaciones ilegales sacaron a la luz en Amarna, que fue la antigua capital del faraón hereje Akenatón, como así se le conocía. Ahora veremos por qué. Pues sacaron a la luz un archivo con cientos de tablillas con escritura cuneiforme. Este hallazgo ha revelado las relaciones diplomáticas que mantenían los faraones egipcios con otros monarcas vecinos, pero también con algunos estados vasallos, sobre todo del Próximo Oriente. Este fue uno de los hallazgos arqueológicos tal vez más importantes efectuados en el país del Nilo a nivel histórico, según algunos arqueólogos, ya que las cartas de Amara son un hallazgo único, aunque su descubridor dijo de estas tablillas que se parecían mucho a las galletas de perro rancias. Pero esta ventana abierta al modo en que funcionaba la diplomacia internacional, hablamos del siglo XIV a.C., es decir, hace 35 siglos. ¿Sobre qué asuntos versaban estas tablillas o por qué eran tan importantes? A mi modo de entender, lo primero que hay que decir es que estaban escritas en su mayor parte en acadio. Es decir, había un idioma específico, había una lengua de la diplomacia de la época. Más o menos como lo que hoy podría ser el inglés cuando haces un lenguaje científico. Aunque también estaban escritas en cananeo, en hitita y en mitanio, que no sé qué se entiende una lengua antigua. Pues trataban sobre peticiones matrimoniales, invitaciones, incluso temas militares, lógicamente, y también las demandas o las peticiones que los reyes de menor categoría locales hacían al faraón, y también una correspondencia entre el faraón y los soberanos de los grandes estados vecinos como Babilonia, la Gran Babilonia. Akenatón, padre de Tutankamón, ha sido denominado como el faraón hereje porque fue el primer faraón que impuso una religión monoteísta, adorando a un único dios, al dios Atón, el disco solar. Akenatón cambió la capital de Egipto, llevándola al desierto entre las antiguas capitales de Menfis y Tebas, fundando Ajetatón o Amarna, como dijimos antes. Tebas sucedió a Menfis como capital en torno al año 2040, hace unos 40 siglos, durante la 11ª dinastía del Antiguo Egipcio. El hecho de haber prohibido el culto a otros dioses, y sobre todo a Amón, que era la deidad más venerada hasta la fecha, fue un mal cambio religioso que poco se podría mantener en el tiempo. Atón estaba representado con una cabeza de carnero, más específicamente un carnero lanudo, con cuernos curvos, según algunas iconografías. Y esta iconografía, valga la redundancia, a más de un escuchante podría recordarle a la iconografía satánica. Y no va mal encaminado, pues Amón, en demonología, es un marqués del infierno, el séptimo de los 72 demonios goéticos y uno de los ayudantes de Astaroth, que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Es uno de los 3 demonios al servicio de Satanaquia, siendo uno de los más firmes de los demonios principales. Pues bien, me pregunto si sus raíces, al menos etimológicas, podrían estar en Egipto. Pero, si atendemos más a la función, el dios egipto Amón fue un dios celeste, el dios de la creación, y fue atestiguado o conocido desde el Imperio Antiguo. Lo que viene a decir que, que pudieran estar relacionadas, de cómo estos nombres se van transmitiendo y van cambiando
Bueno. Después de la expulsión de los invasores Hicsos, en el siglo XVI a.C., Amón adquirió importancia nacional, expresada en su fusión con el dios del sol, Ra, como Amón-Ra. Durante el Imperio Nuevo de Egipto, Amón-Ra conservó su estatus de dios principal en el panteón egipcio, como divinidad trascendental, creadora de sí misma. Era el dios de los pobres y de la piedad personal. Como dios celeste, era representado como un hombre de piel azul. Su posición como rey de los dioses se desarrolló hasta el punto de un monoteísmo donde los otros dioses se convirtieron en manifestaciones de él. Junto con Osiris, Amón-Ra es el más ampliamente registrado de todos los dioses egipcios. Pues eso, Amón llegó a ser adorado hasta fuera de las fronteras de Egipto. Amón llegó a ser identificado como Zeus en Grecia o con Júpiter en Roma. El nombre de Tutankamón significa imagen viviente de Amón. Pues bien, cuando Akenatón murió, el padre de Tutankamón, y la situación era insostenible, su hijo, Tutankatón, como era su nombre original, fue aconsejado por los sacerdotes para revertir la reforma de su padre Akenatón y devolver el culto a los demás dioses que estaban siendo reclamados por sacerdotes, pero también por el pueblo. Por lo que el monoteísmo creado por Akenatón no iba a poder seguir. El primer paso fue cambiar su propio nombre. Tutankatón se pasó a llamar Tutankamón. Como muchos sabrán, ascendió al trono con unos 10 años, pero tuvo un breve reinado para restaurar los cambios religiosos y políticos de su padre, Akenatón, devolviendo también la capital a Tebas. Pero Tutankamón murió con 19 años, así que no fue su reinado lo más importante para los arqueólogos, sino más bien su tumba. ¿Por qué? Pues porque fue la primera que se encontró intacta. Solo había sido expoliada parte de su antecámara. Es como si no se hubieran dado cuenta de que había algo más, como si ya hubiera estado vacía cuando a lo largo de los siglos se accediera. Pero lo que allí se encontró fue el gran descubrimiento. Una tumba con el ajuar intacto, al igual que el sarcófago y su momia, que es conocida por todos. Así se descubrió cómo eran los entierros de los faraones en el Imperio Nuevo, que fue el de mayor expansión territorial de Egipto. Por no hablar de la máscara funeraria de oro, que por lo menos a mí es lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo hablar de Tutankamón. Aunque hay que decir que es la primera momia que se devolvió a su lugar de enterramiento, en el propio Valle de los Reyes en Egipto. Pero volvamos un poco atrás, al origen de la historia. La de Tutankamón no fue la primera ni la única. A principios del siglo XX, la edad de oro de la egiptología, el sueño de los arqueólogos era hallar una tumba tal como fuera dejada tras el enterramiento, con un antiguo tesoro intacto a ser posible. Pero 16 años antes de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón, otro arqueólogo italiano, Ernesto Schiaparelli, realizó en 1906 un hallazgo no menos sensacional: la tumba intacta del arquitecto K y su esposa Merit, en Deir el Medina. Allí había un poblado de constructores de tumbas, y descubrió cerca del actual Luxor un sepulcro que conservaba íntegro un espléndido ajuar funerario del Reino Nuevo. Pero claro, no era un faraón. Aparte de las visitas de algunos intrépidos y escasos viajeros o de las ya lejanas descripciones de los cruzados, hasta el siglo XIX, la cultura del Egipto faraónico no era para los europeos más que un lejano eco apenas presente en la Biblia. Pero por extraño que parezca, sería la Revolución Francesa la que extendiera la fiebre faraónica por toda Europa. Eso de Egipto era como algo, como una cosa ancestral, como me viene a la memoria incluso cuando hablamos del río Congo. Todo este tipo de exploración o de lugares exóticos que alguna vez alguien oyó hablar,
pero que tampoco iba más allá. Hasta que Napoleón organizó y llevó a cabo la conquista de Egipto, nada más y nada menos que con la intención de interrumpir el lucrativo comercio que Gran Bretaña mantenía con la India. Pero, además de sus soldados, llevaba consigo sabios, ingenieros, lingüistas, dibujantes, zoólogos, botánicos, que sometieron al país y sus ruinas milenarias a un profundo escrutinio. Fracasó la conquista, eso sí, pero de regreso a Francia publicaron un libro repleto de datos e ilustraciones. Uno de ellos es el destacado manuscrito titulado Descripción de Egipto, 1809-1829. Este libro fue el germen de la pasión por Egipto, o por lo egipcio. Un libro que se sigue consultando a día de hoy, cuando es entendible que ya han desaparecido bastantes de los monumentos que en ella se describen. Es como una fotografía antigua, como una biblioteca antigua donde poder consultar lo que ya no está. Pero esta ilusión o esta pasión por Egipto trajo consigo también el tráfico de antigüedades, algo que alguien quería poner en su salón, aunque no supiera ni lo que es, una forma de distinción entre la nobleza o entre la alta burguesía y la alta sociedad. Y tras la salida de los franceses, la presencia de las potencias europeas en Egipto se hizo constante, y con ella la llegada de antigüedades al continente. Lo egipcio estaba de moda, y el desciframiento de la antigua escritura de los faraones se convirtió en una cuestión de prestigio nacional, más que de algo oculto o de algo de carácter científico, si es que esa palabra era importante en el momento, como la conocemos hoy día. Hay que tener en cuenta que en los primeros años del siglo XIX sacar antigüedades de Egipto no era delito todavía, y quien encontraba piezas tenía permiso para quedárselas. Simplemente necesitaba el documento acreditativo para esa actividad, que era el firman o un decreto con el cual el sultán autorizaba al receptor a realizar excavaciones y también a quedarse con sus descubrimientos. Más que nada era como un derecho político, podríamos decir, o no sé cómo llamarlo, diplomático. Evidentemente, los representantes diplomáticos de las dos principales potencias europeas en Egipto, que eran en ese momento Francia e Inglaterra, no tuvieron nunca problema alguno a la hora de obtenerlo. Así fue como reunieron las piezas que todos sabemos que servirían de base a las colecciones de los grandes museos europeos, como el Louvre y sobre todo el Museo Británico y el Museo Egipcio de Turín. Y también creo recordar que el de Prusia es importante. Así empezó el expolio, pero a la par, la egiptología comenzaba a dar sus primeros pasos como ciencia histórica, aunque la mayoría de los coleccionistas eran personajes acaudalados que deseaban poseer a toda costa un objeto egipcio auténtico, para sorprender a sus invitados, más que nada, en sus mansiones. También era la época de los exploradores, que tenían mucho de aventureros, dicho sea de paso, y que por esos mismos años se lanzaron a descubrir los grandes yacimientos de la civilización faraónica. El más destacado fue Battista Belzoni, que llegó a Egipto en 1815. Una de sus más celebradas gestas fue el traslado a Inglaterra de uno de los colosos de Ramsés II, nada más y nada menos, que hoy se expone en el Museo Británico. Al menos su acceso es gratuito. Sin embargo, estas prácticas comenzaron a cambiar a mediados del siglo XIX, por una investigación histórica propiamente dicha, de la mano de algunos de los grandes arqueólogos, que a la vez que investigaban el pasado egipcio, se preocupaban por garantizar su preservación. Uno de ellos fue el prusiano Karl Richard Lepsius. El rey Federico Guillermo IV de Prusia encargó a Lepsius que organizara una expedición a Egipto. El objetivo era doble. Por un lado, copiar el mayor número posible de inscripciones para aumentar el conocimiento sobre la historia de los antiguos soberanos del Nilo. Pero por otro lado, también quería recoger cuantos objetos de valor artístico fuera posible, para formar con ellos una colección digna del reino prusiano, lógicamente. Dicho y hecho. Para hacernos una idea,
Solo en la zona de la necrópolis de Menfita, donde están los cementerios de Giza, Abusir y Saqqara, Lepsius llegó a identificar más de 60 pirámides y a descubrir más de 130 tumbas de nobles egipcios. De acuerdo con el espíritu de los tiempos, Lepsius grabó en el dintel de entrada de la Gran Pirámide una inscripción en jeroglíficos en conmemoración del cumpleaños de su soberano. Hasta ahí llegábamos. Lepsius continuó con su recorrido por el Nilo, llegando por el sur hasta Nubia. Fue en su regreso hacia el norte cuando estudió los restos de Tebas y también los famosos templos de Karnak y Luxor. En 1850 llegó a Egipto Ferdinand Mariette, un egiptólogo francés que trabajaba para el Museo del Louvre. Realizó excavaciones en Saqqara. Haremos un especial de Luxor y Saqqara probablemente, porque su extensión y lo último que se ha encontrado es bastante importante, o al menos numeroso. Pues eso, realizó excavaciones en Saqqara donde descubrió el Serapeo, que era el lugar de enterramiento de los bueyes Apis. A Mariette le debemos el comienzo del fin de todo este expolio de Egipto, pues en 1858 convenció al virrey de Egipto, Ismael Pachá, para que creara un organismo dedicado a esta tarea, el que fue denominado como el Servicio de Antigüedades Egipcias, y fue así como se fundó el origen del actual Museo Egipcio del Cairo. Poco después, al final del XIX, entra en la historia el creador de la arqueología moderna, el británico Flinders Petrie, un científico, topógrafo y maniático de la exactitud, que llegó a Egipto para demostrar las teorías estrafalarias de Piazzi Smyth sobre que las dimensiones de la Gran Pirámide eran un compendio de profecías varias. Pero no tardó en desmontar con datos científicos que todo eran suposiciones sin ningún fundamento. Y así es como nace la egiptología moderna. Petrie se convirtió en el primer catedrático de egiptología de Inglaterra. Se dice que excavaba en calzoncillos rojos. Era un personaje. Y así, las damas inglesas que visitaban Giza no se acercaban directamente para no molestarle, entendemos. Se cuenta que enterraba las latas de comida que habían sobrado, y al retornar al año siguiente, las que no estallaban al lanzarlas contra la pared, pasaban directamente a la despensa del equipo. Petrie excavó todo tipo de restos en Egipto: templos, pirámides, zonas urbanas. Describió la prehistoria faraónica. Muchos egiptólogos comenzaron su carrera junto a Petrie, aunque Petrie no siempre los tuvo en estima. Por ejemplo, trabajó una campaña con Howard Carter, pero consideró que formarlo sería una pérdida de tiempo. Poco después, Carter descubriría la tumba de Tutankamón. Y a este punto retornamos. Para la mayoría de arqueólogos, la tumba intacta de Tutankamón es el gran descubrimiento del siglo XX. Pero hablemos de los grandes descubrimientos más recientes, en lo que llevamos del siglo XXI. El primer gran descubrimiento reciente puede ser la necrópolis de Saqqara, donde se encuentran, por ejemplo, el templo funerario de Nearit, esposa del faraón Teti I, que fue el primer faraón de la sexta dinastía. Hablamos del año 2305 al año 2279 a.C., o sea, hace 43 siglos, a unos 20 kilómetros del Cairo. Tenía 3 almacenes con provisiones y ofrendas a la fallecida. En el mismo sitio se han descubierto 52 pozos funerarios, todos ellos repletos de cientos de sarcófagos y lógicamente también de momias del Reino Nuevo. Todos están pintados, que es una de las cosas más importantes, y adornados con escenas religiosas y textos funerarios. Se encontraron a 11 o 12 metros de profundidad, que es lo que ha hecho posible un buen estado de conservación, que es lo que por lo menos a mí me parece importante, que tengan ese buen estado de conservación, porque es casi como que viajaras a ese momento concreto, como que los vieras en sus colores originales, no sé, eso tiene que ser visualmente impactante. Por un lado, pasaron desapercibidos durante miles de años, porque nadie rebuscó a esa profundidad,
fuera del alcance de ladrones de tumbas. Así, el ajuar funerario de estas tumbas está ricamente formado por estatuillas, joyas y vasos canopos, y la calidad de los sarcófagos demuestra su alto rango social. Estos pozos funerarios están muy cerca de la primera pirámide de la historia de Egipto, la pirámide escalonada del faraón Zoser, primer faraón de la tercera dinastía. Pero hay más de 1000 años de diferencia entre las fechas de enterramiento de estos sarcófagos con respecto a los del faraón Zoser. Y básicamente no tienen nada que ver con ellos, o entre ellos, lo que demuestra que fue un lugar de enterramiento muy importante durante miles de años. Esto es clave para conocer la historia, no es solo ver un conjunto de momias todo el rato repetidas, como más de lo mismo. El perfecto estado de conservación, al igual que con la tumba de Tutankamón, es importante, porque hace posible un mejor estudio de todos estos enterramientos. Y dentro de ello, lo más impactante para los arqueólogos, y yo creo que para cualquiera que lo vea, pueden ser esos vivos colores y su policromía intacta, que hacen que podamos admirarlos como si acabasen de salir del lugar de preparación de las momias, o del estudio funerario. Entre los objetos, cabe destacar un rollo de papiro de unos 4 metros, con un importante pasaje del libro de los muertos egipcio. Cabe hacer hincapié en la longitud. Es decir, cabe mencionar que el libro de los muertos era una recopilación de salmos para ayudar al difunto en su vida del más allá. Pero la clave aquí es que el libro de los muertos era más o menos extenso dependiendo del nivel adquisitivo del difunto. Un reflejo muy humano de este intento de vales lo que tienes, en lo que lo material sigue anclado, como hace miles de años, también aquí en nuestro presente. No sé, como si pudieras comprar un mejor tránsito a una mejor vida, con un libro que te diera más consejos. Aunque el libro de los muertos se llamó así por aparecer en las tumbas, pero la terminología más propia debería ser algo como libro de la salida al día, por la firme creencia que tenían los egipcios de la vida después de la muerte y bueno, sabiendo que uno de los dioses más importantes es el dios Ra, el dios Sol. Estos manuscritos se personalizaban con sortilegios, y aunque solo estaban reservados originalmente a los faraones, posteriormente se empezaron a usar por los altos cargos y luego por la gente pudiente. Al final, gran parte de la población podía tener uno de estos libros. Y básicamente era poner por escrito y con ilustraciones los antiguos textos de las pirámides en sus propios textos. Al final todo el mundo se quiere salvar. Estos descubrimientos demuestran la importancia de este lugar de enterramiento, por abarcar tantos periodos de enterramientos, desde el reino antiguo al reino nuevo, y por lo tanto, con el estudio de este lugar se puede conocer la historia de Egipto más en profundidad. Uno de los últimos descubrimientos en Egipto es el hallazgo de una ciudad de 3000 años de antigüedad, que se perdió en las arenas de Egipto. Fue otro de los calificados como hallazgos arqueológicos más importantes desde la tumba de Tutankamón. Por ejemplo, por Betsy Bryan, profesora de egiptología de la Universidad Hopkins. El conocido egiptólogo Zahi Hawass anunció su descubrimiento como la ciudad dorada perdida, cerca de Luxor. Declaró que es la ciudad más grande de la antigüedad que se ha descubierto en Egipto, conocida como Aten. Fue desenterrada en septiembre de 2020 y data del reinado de Amenhotep, uno de los faraones más poderosos de Egipto, que gobernó desde 1391 hasta 1353 a.C. Cuando citamos estas cifras, parece que todo es muy antiguo, pero yo creo que hay algo importante en lo anteriormente mencionado, que tiene prácticamente 50 siglos de antigüedad, y esto que sería hace unos 30. Parece lo mismo, pero esos 20 siglos, o por lo menos es más de un milenio, es como la diferencia que hay entre la Edad Media y nuestra época. La ciudad perdida de Luxor es la ciudad más grande de la antigüedad que se ha descubierto en Egipto. La urbe continuó siendo utilizada por los faraones Ay y Tutankamón, y su importancia radica en que la ciudad podría desvelar una extraordinaria mirada a la vida de los antiguos egipcios, en el momento en que el imperio estaba en su momento más próspero. Esta ciudad es un hallazgo muy importante según Peter Lacovara, porque es una especie de Pompeya de Egipto, y muestra la necesidad de preservar este área como parque arqueológico,
Es como una ciudad en su estado original, como si viajáramos en el tiempo. De ahí es lo que ha fascinado a la humanidad, es ver que tampoco era todo tan diferente. Como ir a las raíces de la humanidad, a las preguntas de dónde venimos. Otro fascinante hallazgo es el de una momia con la lengua de oro. En fin, la excavación reveló una gran cantidad de valiosos hallazgos arqueológicos y los que queden por descubrir, como joyas, cerámica de colores, amuletos de escarabajos y hasta ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III. El equipo comenzó las excavaciones en la ribera occidental de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, que está más o menos a unos 500 kilómetros al sur de la capital de El Cairo. En pocas semanas, para gran sorpresa del equipo de arqueólogos, las formaciones de ladrillos de barro comenzaron a aparecer en todas direcciones. Así lo señalaba Hawass en un comunicado. Lo que desenterraron fue el sitio de una gran ciudad en buen estado de conservación, con muros casi completos y con habitaciones llenas de herramientas de la vida cotidiana. Tuvo que ser cuanto menos emocionante ver, cómo van apareciendo los muros, primero una panadería y luego, todo un vecindario. Como si de repente empiezas a destapar la alfombra, a sacar la arena y empiezas a descubrir que no es un templo concreto, sino toda una ciudad. Y más teniendo en cuenta que muchas misiones extranjeras buscaron esta ciudad, pero nunca la encontraron. Así que nos mantendremos a la espera de descubrir, según ellos, esas tumbas intactas llenas de tesoros que deberían aparecer. La Esfinge sonriente es el último descubrimiento de unos cuantos realizados en los últimos meses en el antiguo yacimiento de Hathor. La estatua de la Esfinge es de piedra caliza y su cabeza tiene un tamaño similar al de un humano, o más o menos el cuerpo, es como la Esfinge que todos conocemos, pero más pequeña, por hablar de la proporción. Se piensa que es una representación del antiguo emperador romano Claudio, que gobernó entre los años 41 y 54 de nuestra era. El templo de Hathor, busquemos un poco más, a ver a qué se refiere. Está situado a unos 500 kilómetros también al sur del Cairo y en su día albergó el Zodíaco de Dendera, que básicamente es un mapa celeste que se expone en el Museo del Louvre de París desde 1922. En algún sitio leí que este zodíaco había sido solicitado por Egipto, pero bueno, como ya vimos al principio, hay tigres y aflojas en este tipo de cuestiones que son valiosas para el turismo, para el dinero, para el prestigio, un poco para todo. El descubrimiento de esta esfinge sonriente es solo uno de los muchos hallazgos arqueológicos recientes en Egipto. Otro ejemplo, en Giza se ha descubierto un pasadizo oculto de 9 metros en el interior de la Gran Pirámide, que podría conducir a la verdadera cámara funeraria del faraón Khufu. Eso en el mejor de los casos, porque también podría haber sido creado para redistribuir el peso de la pirámide alrededor de la entrada. Son un poco los extremos de las hipótesis que se barajan, pero que nadie dice con certeza. Aunque en realidad no es un descubrimiento sí o sí actual, ya que se había detectado en 2016, mediante una técnica de imagen llamada moografía, pero todavía no se había localizado o no se había descubierto. Esto de la moografía me ha llamado la atención, a ver qué tipo de tecnología que pueda en el futuro hacer estos descubrimientos. Pues el muón es la partícula cargada eléctricamente con una masa mayor que el electrón. Su desintegración, por tanto, ha de producir un electrón, pero también otras partículas. Vamos, que mediante esta técnica, de vanguardia digo yo, se pudieron detectar cambios de densidad en el interior de la pirámide y así analizar cómo la penetran estos muones, que entiendo que darán una imagen y en función de eso. Pero también en algún momento se descubrió algún canal y no es que lo descubra, sino cómo acceder a él. También veo por aquí que los muones son subproductos de los rayos cósmicos que la piedra solo absorbe de manera parcial. Quizás más adentro se encuentre algo, pero claro, ¿cómo se accede? ¿O qué hacemos? Vamos taladrando hipotéticamente la piedra hasta que me lío. Más descubrimientos. A esto se añade un nuevo estudio sobre el desconcertante proceso de momificación del antiguo Egipto,
revelando las recetas utilizadas para conservar los cuerpos de los muertos durante miles de años. A pesar de la importancia científica de estos descubrimientos, hay quien piensa que los anuncios tienen más peso político o incluso económico, ya que Egipto atraviesa una crisis económica y el turismo es vital. Desde la revolución y la pandemia, pues el número de turistas se había reducido considerablemente, hablamos de casi 10 veces menos, pero se han retomado los números. Actualmente unos 12 millones de turistas visitan Egipto, según lo que veo aquí en 2022, tampoco son cifras oficiales. Pero, buscando la información para este programa, las previsiones de los arqueólogos es que los nuevos descubrimientos, todos estos que hemos citado y algunos más, atraerán hasta 30 millones de turistas anualmente. Y es que se calcula que falta el 70% por desenterrar entre las arenas de Egipto. Y paramos aquí. Estamos recopilando algunas de las últimas publicaciones para la próxima.